Este miércoles en Bruselas se vota un nuevo pacto de asilo e inmigración en el que Vox y personalmente usted, con ese informe Buxadé, ha sido fundamental. ¿Le podría explicar un poco a los lectores de Diario qué se juega España el miércoles en Bruselas? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Efectivamente, el miércoles en Bruselas votamos el llamado Pacto de Asilo e Inmigración. Es un conjunto de 6 directivas y reglamentos, del cual yo he formado parte, en primer lugar siendo ponente principal de la reforma del reglamento Eurodac, ese informe Buxadé, y además he sido ponente alternativo en otros 2 expedientes, el de crisis y el de reasentamiento. Nos jugamos muchísimo porque, por supuesto, yo creo que la inmigración es el principal problema que ahora mismo afrontan todas las sociedades europeas y especialmente la sociedad española. La inmigración, no hace falta repetirlo porque lo está viviendo ya prácticamente la totalidad de los españoles, trae consigo problemas de seguridad y trae consigo unos problemas adicionales cuando esa inmigración viene fundamentalmente del norte de África, derivados de ese islamismo que está entrando en nuestras sociedades y que produce ese mal llevado y llamado multiculturalismo y el problema de la disolución de nuestras sociedades, y se está viviendo pues en los barrios más conflictivos de Barcelona, de Madrid o de Sevilla o Valencia. Y nos jugamos el poner un sistema que intente mejorar la situación actual. En conjunto, esos 6 documentos, mirados en su conjunto, son una mejora de lo que tenemos ahora, pero es manifiestamente mejorable, es un poco decepcionante. Y voy a explicar por qué. Porque hemos adoptado muy buenas medidas, por ejemplo, en el reglamento Eurodac, del que yo he sido ponente, para el control y el seguimiento de toda la inmigración ilegal en Europa, algo que ahora mismo no tenemos, pero no hemos establecido medidas para facilitar los retornos, las expulsiones, las deportaciones. Yo creo que estamos en un momento, lo hemos dicho y aprovecho esta entrevista para repetirlo, que es necesaria una deportación masiva de inmigrantes ilegales en Europa. Hay millones de inmigrantes ilegales en Europa que están viviendo del presupuesto público, que están viviendo de los impuestos y de las cotizaciones que pagan, primero los inmigrantes legales, los que han cumplido los trámites, y fundamentalmente de los propios europeos, en este caso de los españoles. Y ahí no se adopta ninguna medida por culpa de von der Leyen. Ley de devastación, Ursula von der Leyen trajo ya un documento inicial, porque la propuesta es de la Comisión, que no contemplaba medidas para el retorno. Acuerdos con terceros países, facilitar a los Estados miembros las expulsiones, no poner trabas, y una cosa que yo creo que es necesaria, y es que la Comisión Europea dice que va a pagar a los Estados miembros por aquellos inmigrantes que reciba. Y yo creo que hay que pagar a los Estados miembros por los inmigrantes que expulse. Hay que premiar al Estado que expulsa a los inmigrantes ilegales y a los inmigrantes legales que cometen delitos. Muy acertado Buxadé en esta primera parte de la entrevista. Él habla del tema y la problemática de la inmigración que está sufriendo ahorita Europa, en especial España, y hay 2 puntos muy certeros que él menciona que son totalmente comprobables, y es cómo a partir de la llegada de una masa de inmigrantes ilegales aumentan los índices de inseguridad, y además cómo, dependiendo del territorio del que lleguen esos inmigrantes, son además una amenaza para la sociedad en términos culturales, una amenaza en cuanto a los valores propios de las naciones. Un punto acertado también que él menciona y que no he escuchado a nadie más de habla hispana decirlo, es que el multiculturalismo es negativo para las sociedades. Esto es una realidad. Entre más existan maneras de dividir una sociedad, más probable es que fuerzas externas puedan controlarla. Por eso, cuando ustedes ven, tanto históricamente como en la actualidad, las naciones mejor constituidas son aquellas que tienen unos valores comunes, una cultura común, unas creencias comunes. La llegada del Islam a Europa, y en especial en este caso a España, son un riesgo muy peligroso. No se trata simplemente de aceptar al que llega, no se trata simplemente de aceptar a aquel que es diferente, sino que en realidad se vuelven una amenaza para la cultura, una amenaza para la sociedad, se convierten en una amenaza para las naciones de destino de estas masas sociales, más aún cuando practican una religión que lo que busca es destruirlos. El Islam y las culturas católico-cristianas no son compatibles y por tanto son una amenaza y han de ser evitadas. Occidente debe evitar la invasión islamista. Además, este no es un problema actual, no es un problema únicamente de nuestros tiempos. Esta es una realidad que se ha presentado por siglos y por siglos en Europa. Otro punto importante respecto a lo que dice Buxadé es que él no tiene un desprecio respecto al inmigrante. Desde sus palabras se entiende que valora de manera muy positiva a aquellos inmigrantes que llegan de manera legal. Y es que los únicos inmigrantes que debería tener un territorio son aquellos que puedan
puedan aportar a la sociedad. Aquellos que sepan adaptarse a la cultura de destino, que respeten los valores y creencias de la sociedad a la cual llegan. Sin embargo, lo que uno ve que está pasando en España y que está pasando en gran parte de Europa es todo lo contrario. Pareciera que se quisieran destruir a sí mismos, importando lo peor de todos los países y no teniendo ningún tipo de consideración respecto a qué tanto se va a poder adaptar estos nuevos ciudadanos en la sociedad, y mucho menos teniendo en cuenta los riesgos que esto implica para la población, dando a parecer que odian a sus propios ciudadanos, a sus propios compatriotas. Y por eso pregunto, ¿por qué a gran parte de los españoles les cuesta tanto ver esta realidad? ¿Por qué están empeñados en destruir su nación? ¿Por qué están empeñados en destruir el futuro de las próximas generaciones? Me gustaría saber los motivos profundos que tienen los españoles, más allá que entiendo que hay un constante adoctrinamiento desde la clase política, los medios de comunicación y la academia, pero igual cuesta entender por qué buscan su propia destrucción. El tema del término deportaciones masivas, la izquierda se ha agarrado a ello para intentar tumbar esta votación, ¿no? esta propuesta. ¿Cree usted que la izquierda está más preocupada por los términos que por los hechos? Yo disfruto muchísimo cuando la izquierda se pone nerviosa. Te lo decía antes de la entrevista, mi correo como eurodiputado está totalmente spameado por organizaciones de izquierda, asociaciones, ONGs de toda Europa que dicen rechazar el Pacto Europeo, rechazar Eurodac. Si ellos se ponen nerviosos, quiere decir que Eurodac es un buen documento, es una buena base de datos para controlar a los inmigrantes ilegales, para identificarlos y para iniciar los procesos de expulsión. La izquierda se pone nerviosa por cualquier cosa, pero fundamentalmente porque hay una parte de esa izquierda europea, y muy especialmente la izquierda española, que ha convertido la inmigración, y especialmente la inmigración ilegal, en un negocio. Un negocio para todas esas ONGs, para esas organizaciones de supuesta acogida que cobran miles de euros por supuestamente atender a estos inmigrantes ilegales. Y lo estamos viendo en el País Vasco, en Vascongadas, en Cataluña. Cada día, ahora que está el foco en esas elecciones, salen noticias de inmigrantes ilegales que reciben ayudas que no deberían recibir, de aquellos que están viviendo con vivienda gratis, con una ayuda, con paguita, con el comedor, mientras hay españoles que trabajan, que cotizan y que sin embargo no llegan a final de mes. Es en parte un poco lo que decía, pareciera que están buscando la destrucción de sus propios compatriotas, la destrucción en este caso de los españoles, pero además otra realidad, y es como muchas de las problemáticas que la izquierda dice atacar, que ellos dicen que es por una conciencia social o por ayudar o por ser altruistas o por buscar derechos para las personas, en el fondo existe un interés de mercado, un interés de algún negocio. Es una realidad en cuanto a inmigración, aunque la problemática es mucho más profunda que únicamente ser un negocio, pero es uno de los aspectos en los que la izquierda se ve beneficiada. Pero es una realidad en cuanto a inmigración, es una realidad cuando hablamos de aborto, es una realidad cuando hablamos de cirugías para transformar a las personas y amputarlas para cambiar supuestamente de sexo. Entonces son defensas supuestamente que tiene la izquierda a favor del pueblo, a favor de minorías, a favor de los derechos, pero que en realidad tienen un trasfondo económico que va mucho más allá de lo económico. No hay que pensar que es únicamente por plata, pero es uno de los puntos principales en los cuales se ven favorecidos. Cuesta entender, en muchos casos la información es muy fácil de encontrar, como por ejemplo en cuanto al aborto, cuesta entender cómo gran parte de la masa social no se da cuenta de esto y sigue apoyando estos proyectos de izquierda que, además de darles un beneficio económico, destruyen completamente a la sociedad. Expertos que señalan que hay países que ya no tienen marcha atrás, por ejemplo el caso de Francia, de Suecia, de Bélgica. Usted Bélgica lo conoce muy bien Bruselas, conoce Molenbeek. ¿Hay algún Molenbeek potencial en España ya? No, tenemos un Molenbeek clarísimo que es el Raval en Barcelona. La situación en Barcelona está al borde del abismo, también como consecuencia de las políticas separatistas durante estos años, porque no hay que olvidar que cuando ha estado en la alcaldía Ada Colau, que supuestamente era de Podemos y no era separatista, o cuando han estado el Partido Socialista de Cataluña, se han hecho las mismas políticas. Tú paseas por Molenbeek y paseas por el Raval y ahora mismo tienes mayor sensación de inseguridad en el Raval de Barcelona, se lo puedo asegurar. Y eso que Molenbeek es el paraíso del islamismo. ¿Y hay alguna receta para solucionar esto? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Hay una cuestión que el globalismo utiliza en todo, y ahora voy a poner el ejemplo de la inmigración, que es esa tesis de que no hay nada que hacer, la inevitabilidad. Es inevitable la inmigración ilegal, es inevitable que nuestros agricultores tengan que cerrar sus explotaciones porque lo que viene de fuera es más barato. No, aquí no hay nada inevitable. Aquí el problema hay
una izquierda cómplice y hay una derecha cobarde. Esa misma derechita cobarde que hemos tenido en España es la derechita cobarde que ha gobernado el Partido Popular Europeo y que ha sido el principal partido en las elecciones europeas. Esa gran coalición de la que se vanagloriaba González Pons, que existe y que es la responsable de que no hayamos mejorado de verdad el documento de la Comisión von der Leyen. Von der Leyen trae una propuesta y en el Parlamento Europeo esa coalición de PP, socialistas, liberales, verdes, ha estropeado, incluso en algunas cosas, el documento. Nosotros hemos hecho por mejorar los documentos que se nos habían entregado y la propuesta de Eurodac es muchísimo mejor. Hemos conseguido otras victorias, como por ejemplo hacer mención a la utilización de la inmigración como un arma de guerra, la guerra híbrida, la utilización de inmigrantes, como hizo Bielorrusia con Polonia, o como hizo Marruecos aquel día fatídico, lanzando 10.000 chavales a las fronteras de Ceuta. Eso es un ataque claro, eso es una instrumentalización de la inmigración y hemos conseguido también, Vox, que en el reglamento de crisis se haga mención a esa instrumentalización de inmigrantes y eso permita acelerar los procesos de expulsión. Aquí un punto corto, me gusta como llama a la derechita cobarde, que muchas veces esa derecha o supuesta derecha son cómplices también de lo que hace la izquierda. Uno no sabe si es por miedo, uno no sabe si es por interés económico, uno a veces no termina de entender cuáles son los motivos de justamente esta derechita cobarde, un término que creo que también utiliza Agustín Laje, pero que es una realidad, es una realidad. A lo largo del mundo, uno lo que encuentra en supuestamente la derecha fascista que dice la izquierda es generalmente candidatos de derechita cobarde, candidatos que no son capaces de hacer mucho, que no tienen como las convicciones reales para defender a su territorio, y eso es preocupante y eso es muy peligroso porque se le da paso a que la izquierda haga lo que quiera hacer. Cuando pasa eso, pues tenemos casos como lo que está pasando actualmente en España y lo que está pasando actualmente en Europa, y en gran medida lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando también en Colombia. No hay realmente una oposición fuerte cuando la izquierda llega al poder porque no les interesa o porque la derecha no tiene convicciones o esa derechita cobarde no tiene las convicciones que debería tener para detener a la izquierda, para evitar que sigan destruyendo a los países, destruyendo la moralidad, destruyendo los valores. Y aunque atacan algunos puntos, siempre se quedan cortos en cuanto a el alcance que tiene la izquierda. Nunca abarcan realmente todas las problemáticas y nunca abarcan realmente las raíces. Se quedan muy superficialmente en lo que es evidente. Por lo que es muy correcto al decir Buxade esto respecto a la derechita cobarde. Es una realidad y es muy peligrosa. Muchas veces es hasta más peligrosa que la izquierda, porque la izquierda uno lo reconoce como enemigo. La izquierda dicen abiertamente qué es lo que defienden y uno puede identificar inmediatamente que eso es nocivo para la sociedad. Sin embargo, esta derechita cobarde, diciendo supuestamente que van en contra de esta izquierda, no hacen mucho, avalan mucho de lo que ellos quieren hacer y al final engañan a gran parte de la población que confía en ellos por supuestamente ser de derecha. Pero es, como dije, una derecha sin convicciones, una derecha sin valor, una derecha que en el fondo no tiene mucho que ofrecer, por lo que al final se vuelven prácticamente dos caras de la misma moneda. Esta izquierda que destruye la sociedad y esta derecha cobarde que no es capaz de atacar realmente a lo que esta izquierda hace. Entonces también son de tener mucho cuidado, No es únicamente no votar por la izquierda, sino también evitar votar por políticos muy tibios o muy cobardes o muy sin convicciones que al final pueden empeorar el problema bajo la idea de que no gobierna la izquierda. Entonces, como no gobierna la izquierda, entonces no van a avanzar en sus proyectos. Pero si hay una derecha débil, esta izquierda seguirá avanzando, pero sin que nos demos tanta cuenta. Por eso digo que son más peligrosos y también hay que tener mucho cuidado con ellos. Hemos conocido recientemente también un informe del Consejo de Seguridad Nacional que analiza, digamos, las tendencias de lo que se consideran riesgos para la seguridad española. Sorprende que el puesto número 3 de esos riesgos, de aquí a 5 años, sea la inmigración ilegal. Es algo que, en lo que ha venido insistiendo Vox, es algo que le ha negado constantemente el gobierno y el resto de fuerzas de izquierdas, incluso a veces el Partido Popular. A veces el Partido Popular, sí. ¿Creen ustedes que este informe esté sobre una mesa de Moncloa es significativo de que realmente Sánchez sabe lo que hay, pero no se actúa contra la inmigración ilegal? Bueno, es significativo porque ya no lo pueden evitar, ya no lo pueden esconder. Efectivamente, Vox en el Congreso de los Diputados presentó varias iniciativas para que se modificase esa estructura del Informe General de Seguridad Nacional. Cualquier español, todos los españoles saben que el principal riesgo para su seguridad es la inmigración ilegal ahora mismo.
hay nadie. Yo no conozco a nadie que tú le preguntes cuál es el principal riesgo para tu seguridad y no diga la inmigración ilegal. Y por tanto eso tiene que estar reflejado en el informe de seguridad nacional. Lo filtra ahora, o se filtra y se conoce por intereses puramente electoralistas del Partido Socialista. Nosotros tenemos razón, lo sabemos, teníamos razón antes, tenemos razón ahora, no es de aquí a 5 años, es de aquí a 5 minutos. Posiblemente a lo largo del día de hoy haya una noticia de un acto de agresión. El otro día vimos a Santiago Abascal en un acto en Bilbao siendo agredido verbalmente y con huevos, etcétera. No hubo una violencia, no hubo heridos, pero hubo una violencia ejercida por abertzales y por inmigrantes ilegales. Esta es la realidad. Y esta es la realidad de cualquier español que pase por un barrio más o menos humilde, pero ya no solo los barrios humildes, salvo las urbanizaciones protegidas por servicios de seguridad que tienen muros muy altos. Ya todos los españoles saben eso. Y Sánchez es cómplice, claro. Sánchez es perfectamente consciente, es el presidente del gobierno, recibe informes constantemente de defensa, de interior, de otros ministerios también, y por tanto, si no hace nada para evitarlo, es un cómplice. Repito, en cuanto a por qué los españoles, si son conscientes de esta problemática que están sufriendo con los inmigrantes, no tratan de hacer realmente algo al respecto. ¿Por qué se dejan manejar el pensamiento en contra de su propia realidad? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando que destruyan su país? ¿Están esperando que no quede absolutamente nada por recuperar? ¿Que pierdan la cultura? ¿Que pierdan los valores que tienen como nación y que han tenido históricamente como nación? Cuesta entender el por qué permiten que pasen estas cosas. Como dije, más allá que sea evidente una adoctrinación y una manipulación en el pensamiento, yo creo que el bienestar de su territorio, de su nación, de sus compatriotas es mucho más importante que lo que les puedan decir desde un televisor o lo que les pueda decir un político que no ve por sus intereses. Y esa es por lo que veo la situación actual de España. Por suerte tienen políticos como Jorge Buxadé, porque desde que lo empecé a seguir hace unos meses me he dado cuenta que sus palabras tienen mucha verdad y tienen mucha convicción, y eso es importante. No se limita a decir lo obvio, ni tampoco se limita a decir aquello que le va a gustar a la gente, sino que trata de ver cuál es la realidad, trata de ver cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas para solucionar dichos problemas. Seguramente si España no cae como sociedad, será en gran parte por Jorge Buxadé, Santiago Abascal y Vox, porque parecieran los únicos políticos con sentido común en España, porque ya es común ver alguna noticia, alguna barbaridad que ocurre en ese país. Entonces les recomendaría: cuiden su país, cuiden su nación, cuiden su territorio, porque si lo pierden va a ser muy difícil recuperarlo. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.